La práctica de hoy día es glucógeno hepático. Vamos a revisar el caso problema. Paciente de 12 años de edad, de sexo femenino, y que presenta un marcado aumento en el volumen del abdomen. Esta niña tuvo episodios anteriores de debilidad, sudoración y palidez que se superaban con la alimentación. El desarrollo de esta paciente había sido algo lento, se sentó sin apoyo al año de edad y caminó sin ayuda a los 2 años. Su rendimiento en el colegio era insuficiente. El examen clínico se encontró que tenía una presión arterial 110/58, un peso de 22,4 kilogramos, una estatura de 128 centímetros. El examen de pulmones y de corazón no mostró alteración alguna. Las venas del abdomen estaban distendidas. El hígado estaba muy aumentado de tamaño, alcanzando incluso la pelvis. Entre tanto, vaso y riñón no se palpaban, con excepción de una pobre musculatura. El resto del examen clínico resultó normal. Los análisis del laboratorio y con la muestra de sangre en ayunas obtenidas de la paciente se practicaron los siguientes exámenes, siendo los resultados de nuestra continuación: glucosa 2,8 milimol por litro, lactato 6,5 milimol por litro, piruvato 0,43 milimol por litro, ácidos grasos libres 1,6 milimol por litro, triglicéridos 3,16 gramos por litro, cuerpos cetónicos 200 miligramos por litro y el pH 7,25. A través de una incisión abdominal se obtuvo una muestra de hígado que mostraba consistencia firme, pero no cirrosis. El examen histológico mostró células hepáticas dilatadas, el área portal comprimida, pero no se detectaron signos de inflamación. La coloración de los histológicos de hígado con un colorante específico para carbohidratos reveló una gran cantidad de material en las células parenquimales que desaparecía al tratarse con amilasa salivana. Aquí mostramos entonces la definición que se ha hecho con PAS para identificar glucógeno. Podemos ver entonces ahí los gránulos, la gran cantidad de gránulos de glucógeno que están presentes en el hígado, ¿sí? Y que desaparecían con la amilasa saliva. Puede mostrar entonces característico de esta enfermedad de Bonnier, el aumento del abdomen, bastante grande entonces. El contenido de glucógeno en la muestra obtenida fue de 11 gramos por ciento. El contenido de lípidos de 20,2 gramos por ciento. El estudio de la estructura del glucógeno reveló que no existían alteraciones estructurales. Utilizando la misma muestra de biopsia del paciente, se midió la actividad de la enzima glucosa 6-fosfatasa, no encontrándose presencia de esta enzima. Bien, entonces, el organismo humano eh, almacena el glucógeno, la forma como almacena los carbohidratos, recordando siempre, miren, que el ser humano solo puede almacenar los carbohidratos y los lípidos. No puede almacenarse las proteínas. ¿Por qué? Porque están cumpliendo funciones más importantes que los carbohidratos y lípidos. Pero ya que carbohidratos y lípidos cumplen una función energética, es lo más importante como función, por eso se tienen que almacenar, ya que el ser humano pasa por toda su vida por estados de ayuno corto. O sea, siempre estamos en toda nuestra vida comiendo, dejando de comer, comiendo, dejando de comer y así sucesivamente, lo que se llama estado bien alimentado y estado de ayuno. Pero como dejamos de comer por poco tiempo, le denominamos eso ayuno corto. Toda nuestra vida vamos a pasar por lo que se llama el ciclo alimentación, ayuno. Bien alimentado, ayuno. ¿Ya? Considerando que bien alimentado es cuando uno va a saciar su hambre. Y bien nutrido significa, como ustedes saben, otra cosa, ¿no? Generalmente a veces las personas lo que hacen es simplemente saciar el hambre, o sea, estar en un estado bien alimentado, haber saciado su hambre, pero en la mayoría de los casos no tener una buena nutrición. Entonces, ese es el ciclo que toda nuestra vida nosotros estamos pasando. Alimentación, o estado bien alimentado, o hemos saciado nuestra hambre, ayuno, ayuno corto. Toda nuestra vida, desde que nacemos hasta el día que vamos a morir, estamos haciendo ese ciclo
de comer y no comer, comer, miren, muchos términos podemos utilizar. Bioquímicamente se llama ciclo alimentación ayuno. Entonces, en los espacios entre las comidas, en el estado de ayuno corto, eh, el organismo humano tiene que mantener siempre valores normales de moléculas. Fundamentalmente, se trata de la glucosa, que tiene que mantenerse en rango normal. Si nosotros no hayamos comido, ¿no? Por poco tiempo o por mucho tiempo, como lo han revisado ya justo han terminado, creo, hoy día metabolismo de carbohidratos, en el caso del ayuno prolongado, cuando empieza después de las 24 horas, igual el organismo humano tiene que mantener siempre valores normales de, ¿no? Al menos ustedes pueden aprender algunos valores normales que son de 70 a 110 miligramos por ciento. Es un valor normal que debe tener siempre en sangre el ser humano. Y empieza a disminuir, va a haber respuestas que va a tener el organismo para tratar de mantener ello. Porque si no se logra mantener esos valores normales de glucosa en sangre, va a resultar peligroso. ¿Por qué? Porque el órgano que va a consumir bastante energía, o los órganos o tejidos que van a consumir bastante energía, son el cerebro y el músculo esquelético. Y también, obviamente, el corazón. ¿Sí? Por lo tanto, si se va a depletar o va a disminuir la glucosa de la sangre, va a ser muy peligroso. Entonces, estos tres tejidos, sobre todo los más sensibles, van a ser el cerebro y corazón. Si en una situación que baje mucho la glucosa, como los estados de hipoglucemia menores a 40, 30, que se llama severo, en cualquier momento puede sobrevenir la muerte. Entonces, el mecanismo ha desarrollado mecanismos para que esta glucosa se mantenga constante. Entonces, durante el ayuno corto, el que va a mantener esa glicemia va a ser el hígado. ¿Por qué? Porque se encarga de almacenar glucógeno. Entonces, es muy importante que el organismo almacene cierto tipo de moléculas, como ya lo han visto ahora en el almacenamiento de glucógeno, y van a ver conmigo el mayor almacenamiento de energía, que es a base de triglicéridos en el tejido adiposo. ¿Sí? Un humano tiene que mantener, claro, o sea, vamos a tener que nosotros tener una concentración de grasa, pero si nos pasamos de esa concentración de grasa, entonces también vamos a estar en riesgo de muchas enfermedades, ¿no? En lo que se llama obesidad. Entonces el organismo tiene estas características de almacenar los alimentos energéticos para sobrevivir y para dar entonces combustible en los momentos que nosotros no vayamos a consumir alimento. ¿Cuál es esta primera forma? El glucógeno. Entonces, si nosotros revisamos la mayoría de células del organismo humano, la mayoría tiene glucógeno, pequeños gránulos, pequeñísimos gránulos que va a ir utilizando la célula. Pero los que tienen la mayor cantidad de glucógeno son el hígado y músculo esquelético. Entonces, casi todas las células almacenan glucógeno, pequeños gránulos. En la neurona hay unos pequeños gránulos de glucógeno. Pero los que almacenan la mayor cantidad de glucógeno es el hígado y el músculo. ¿Qué es el glucógeno entonces? Como podemos ver en la figura, el glucógeno es un homopolisacárido, ¿sí? Homo igual poli, muchas moléculas iguales. ¿Y cuáles son esas moléculas? Las unidades de glucosa. Estamos mostrando aquí entonces cada una de las unidades de glucosa que se está uniendo mediante enlace alfa 1,4, la parte lineal, ¿sí? En la parte superior, bien, alfa 1,4, pero en las ramificaciones hay enlaces alfa 1,6. Lo característico en este homopolisacárido, que es el glucógeno, es que estas ramificaciones se van a presentar cada 4 a 6 unidades. Característicamente cada 4, es decir, entonces, este glucógeno va a ser una molécula más o menos insoluble, porque presenta muchas ramificaciones. ¿Eh? Entonces, este glucógeno es un homopolisacárido constituido por solo unidades de glucosa que se unen mediante enlaces alfa 1,4 y en las ramificaciones alfa 1,6. Estas ramificaciones se presentan cada 4 a 6 unidades. Esto es entonces el glucógeno. Como le estamos diciendo entonces, el glucógeno se va a almacenar en dos órganos importantes en mayor cantidad, uno es el hígado y otro es el músculo esquelético. Ahí entonces se va a unir en el hígado a una proteína que se llama glucogenina, que va a ser una especie de cebador o cebo. ¿Para qué sirven los cebos? Para que pueda unirse allí, en este caso,
el glucógeno. Miren cómo presentan cada estas unidades de glucosa y va a presentar las ramificaciones que hemos dado, ¿sí? Y esto puede formar estructuras bastante grandes, ¿sí? Se va a ir uniendo cada una de las unidades de glucosa. Asimismo, también hemos señalado que los órganos que almacenan la mayor cantidad de glucógeno son el hígado y el músculo. Y hay diferencias en ese almacenamiento. Por ejemplo, el hígado puede llegar a un máximo de 10% de su peso seco, máximo. Pero en promedio, digamos, todos nosotros, de acuerdo a la cantidad que comemos, podemos tener entre 6 a 7 gramos por ciento de glucógeno, digamos que los valores normales que podríamos tener máximo es 10 gramos por ciento o 10%. Pero en general, por la cantidad que consumimos alimentos, vamos a tener un porcentaje del peso seco de glucógeno de 6 a 7 gramos por ciento. ¿Sí? Este es nuestro promedio. Pero podemos llegar a un máximo de 10%. Entonces uno puede estimar de manera muy fácil cuánto de glucógeno puede almacenar un hígado si sabemos que un hígado pesa 1500 gramos o 1,5 kilogramos. ¿Sí? Y el músculo esquelético tiene en porcentaje de peso seco 1 a 2% de lo que es la masa muscular. Y si uno saca la cuenta del músculo esquelético, que es aproximadamente 15 kilos, una persona con actividad moderada, pues podemos notar que de acuerdo a la cantidad de masa de tejido hepático y tejido muscular, el músculo almacena la mayor cantidad de glucógeno, ¿no? Entonces, ¿cuánto de músculo hay? 15 kilos. ¿Cuánto de hígado hay? 1,5 kilos. Entonces, por cantidad total, quien almacena la mayor cantidad de glucógeno es el músculo. Pero si nosotros consideramos por gramo, o sea, yo te voy a decir, 1 gramo de hígado, 1 gramo de músculo esquelético, ¿quién almacena la mayor cantidad de glucógeno? ¿Hígado o músculo? Respondan, por favor. Yo tomo 1 gramo de hígado y tomo 1 gramo de músculo. ¿Dónde encuentro la mayor cantidad de glucógeno? Hígado. En el En el hígado. En Hígado. el hígado, claro, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque puede llegar hasta un 10%, pero así sea el 7%, entonces hay 7 gramos por ciento y aquí máximo alcanza 2%. ¿Sí? Entonces hay que establecer bien claro estas diferencias. Por gramo le va a ganar el hígado, pero como el músculo hay en mayor cantidad, en masa, 15 kilos frente a 1,5, hay bastante diferencia. Entonces uno dice, ¿para qué almacenan tanto glucógeno y músculo? El hígado va a almacenar glucógeno, como hemos dicho, para mantener la glicemia. ¿Qué cosa es glicemia o glucemia? Valores normales de glucosa en sangre. El hígado almacena este glucógeno para ir proporcionando en el momento que nosotros no consumamos el alimento, ¿sí? En el ayuno corto. Ahí el hígado va a ir proporcionando la glucosa a partir del glucógeno. En cambio, el músculo va a almacenar para obtener su energía. Necesita mucha energía el músculo, como hemos señalado, por eso va a almacenar, pero para obtener su propia energía. Pero ¿cómo así? Es que el hígado tiene esta enzima que se llama glucosa 6-fosfatasa y el músculo no la tiene. Eso lo podemos ver entonces en estas reacciones que nosotros vamos a pasar toda nuestra vida, como hemos dicho entonces, cuando vamos a alimentarnos y cuando vamos a dejar de alimentarnos, al menos para lo que es el metabolismo del glucógeno. Entonces, miren, cuando nosotros entramos en un estado de bien alimentado, o sea, cuando estamos consumiendo el alimento, lo hacemos 3 veces al día, desayuno, almuerzo y cena. El desayuno, el alimento más importante del día. Consumimos nuestro desayuno, que contiene carbohidratos, lípidos y proteínas. Los carbohidratos siempre va a haber almidones, ¿no es cierto? En el desayuno siempre hay pan, es almidón que en la digestión se va a convertir en glucosa, como hemos visto, ¿no es cierto? Esta glucosa entonces, miren, se va a elevar en sangre. ¿Cuánto es el valor máximo que puede alcanzar cuando estamos consumiendo el alimento? 145 miligramos por ciento. Eso es en condiciones normales cuando consumimos alimento. ¿Ya? 145 miligramos por ciento. La glucosa
que ha ingresado al organismo se va a ir a todos los tejidos. Prácticamente a la mayoría de tejidos puede ingresar. A los únicos que no puede ingresar es al músculo esquelético y al adiposo. ¿Ah? Glucosa que hemos consumido está entrando a todos los tejidos. No puede entrar al músculo esquelético y al tejido adiposo. Como está entrando a toditos, la glucosa va a ingresar a las células beta también del páncreas. Células beta del páncreas. Entonces, ¿qué va a ocasionar ahí? En las células beta va a propiciar la liberación de insulina. ¿Estamos bien? Esta insulina va a salir a la sangre y de la sangre va a interactuar con los diferentes receptores que están en las células, ¿ya? Fundamentalmente en el hígado. ¿Y qué va a hacer? Miren, va a activar a esta enzima que se llama glucógeno sinteasa. Glucógeno sinteasa. Entonces, esta se va a activar. ¿Cuál es el mecanismo? De fosforilación. La insulina desfosforila todas las enzimas. Entonces, este se desfosforila, está activo, comienza a formar glucógeno. Esta se desfosforila, se inactiva. O sea, solo va a ocurrir la síntesis cuando hemos consumido el alimento, en lo que hemos denominado estado bien alimentado. Solamente va a ocurrir entonces la síntesis, justo porque hemos comido entonces, se activa esta enzima, se desfosforila por acción de la insulina, y entonces como es la enzima que regula esta síntesis de glucógeno, comienza a trabajar y se va a ir acumulando el glucógeno. Todas estas reacciones van a ir ocurriendo en forma simultánea, glucosa se convierte en fosfato, luego glucosa en fosfato, UDP, glucosa que es el donador de unidades de glucosa, y se va a ir formando el glucógeno. Entonces, esta síntesis de glucógeno que se denomina glucogénesis solo va a ocurrir en el estado bien alimentado. ¿Quién lo ha promovido? ¿Quién ha hecho que ocurra eso? La insulina. ¿Cuál es el mecanismo? De fosforilación de enzimas. Solamente va a ocurrir eso en el estado bien alimentado. La síntesis del glucógeno se va a ir almacenando. ¿Sí? El glucógeno conmocionado, esto va a ir creciendo mucho más. Ustedes imaginan entonces que se va a ir uniendo aquí más y más en todas estas puntas, vamos a decir ahí, terminales de glucosa, se van a ir uniendo más y más. Es decir, se va a ir amontonando las unidades de glucosa. O sea, vamos a tener así muy grande almacenado el glucógeno. ¿Sí? Durante toda esa etapa que se llama postprandial, o sea, apenas terminamos de comer, apenas tiene que demorarse un tiempo en digerirse, ingresar y pues, se pueda convertir en glucógeno. ¿Cuánto tiempo eso demora? Depende de la cantidad de alimento que nosotros hayamos comido. ¿Sí? Si es muy abundante, entonces terminará de digerirse en 2 o 3 horas. Si es moderadamente, 1 a 2, y si es poco, pues en menos de 1 hora. ¿Sí? Eso es lo que se llama la etapa postprandial, lo que demora en digerirse y miren que termine de almacenarse todo. Puede ser 1 hora, 2 hasta 3 horas. En el almuerzo normalmente demora 3 horas, porque casi en el almuerzo se come más, ¿cierto? Entonces, miren, eso es el estado bien alimentado. Pasan la 1 o las 2 o las 3 horas, terminó el estado postprandial. Ya no hay alimento en el estómago, nuestro estómago está vacío, pero la glucosa que está en sangre sigue siendo utilizada por nuestros órganos. ¿Quién es el que está utilizando la glucosa? ¿Quién? Músculo esquelético del corazón. Muy bien, el cerebro, el corazón, ¿no? Hasta el músculo esquelético. Claro, el músculo almacenado también su glucógeno. Esto es lo mismo que está ocurriendo en el hígado, en el músculo, ¿verdad? Pero como estamos diciendo, la glucosa que ha sido proporcionada por el alimento, ya como ya no llega de la digestión, porque ya se acabó, ahora empieza a disminuir, porque sigue utilizando eso el cerebro y el corazón. Entonces, ¿qué va a suceder? Entonces, algunos órganos son muy sensibles frente a lo que ya no está llegando la suficiente cantidad de glucosa. No está llegando la suficiente cantidad de glucosa a ciertos órganos. Probablemente algunos no llega, pero no tienen respuesta.
no pueden ejercer una respuesta. ¿Quiénes sí pueden ejercer una respuesta? Por ejemplo, las células alfa del páncreas. Las células alfa del páncreas tienen como función la síntesis de glucagón. Entonces, forma glucagón, pero si no le está llegando, no le llega la glucosa, las células alfa del páncreas van a liberar el glucagón. ¿Estamos bien? Liberen el glucagón, porque no está llegando. Y las otras células que son sensibles a que ya no está llegando también glucosa son las células de la glándula suprarrenal, específicamente la corteza. La corteza suprarrenal produce una gran cantidad de hormonas, una de ellas es la adrenalina. Libera entonces adrenalina. Sale la adrenalina a la sangre, ha salido el glucagón. ¿Qué cosas van a hacer? Van a ir a actuar a las células. Glucagón solamente ejerce efecto en el hígado y adrenalina en todos los tejidos. Ustedes lo han visto en la teoría del día de hoy, cómo glucagón o adrenalina interaccionan con un receptor, toda una cascada de señales han visto ahí, pero el hecho es entonces que glucagón y adrenalina fosforilan todas las enzimas. Y aquí una enzima importante se llama glucógeno fosforilasa, que ahora miren está fosforilado y empieza a trabajar. Esta también se fosforila, pero se inactiva. O sea, la síntesis ya no puede ocurrir. ¿Por qué? Porque la glucógeno sinteasa se ha fosforilado. En cambio, la otra, que se ha fosforilado, comienza a trabajar. ¿Sí? Comienza a trabajar. La glucógeno fosforilasa, ¿qué hace? Va a ir destruyendo el glucógeno, formando primero glucosa no fosfato, luego esta va a pasar a glucosa fosfato, y en el hígado, como tiene esta enzima de fosforilar el fosfato de oxígeno 6 y convierte la glucosa fosfato en glucosa. Y esta glucosa ahora sale a la sangre, como estaba empezando a disminuir, otra vez llega a sus valores normales. ¿Sí? Está ocurriendo entonces la degradación de glucógeno. ¿Cómo se denomina eso? Glucogenólisis. ¿Qué cosa es la glucogenólisis? La degradación de glucógeno hasta glucosa. ¿En qué momento ocurre? En el estado de ayuno corto. ¿Quién promovió eso? Glucagón y adrenalina por fosforilación. ¿Por qué ocurrió eso? Porque no llega ya la glucosa en cantidades suficientes, células que son sensibles como las células alfa del páncreas y las células de la glándula suprarrenal. Miren ustedes entonces cómo ocurre esto en el estado bien alimentado y esto va a ocurrir en el estado de ayuno corto. ¿Bien? ¿Cuánto tiempo dura un ayuno corto? Bueno, normalmente, ¿en qué momento nosotros dejamos de comer por bastante tiempo la comida durante toda nuestra vida? A ver, ¿qué me dicen? En la hora del sueño. Cuando dormimos. Muy bien. ¿Cuánto tiempo más o menos es? A ver, saquen la cuenta. ¿Cuánto tiempo más o menos es? 8, 7 horas. No, no, lo que duermen es 8 horas, pero el tiempo que dejan de comer es justo. Ustedes, o sea, están a punto de dormir, comen y despiertan y están comiendo, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, más o menos, ¿cuánto es? A ver, saquen la 12 cuenta. horas. 10 horas, ¿no? Más o menos, ¿no? 12 horas, ¿sí? 12. Sí, ¿no? 12 Ok. horas más o menos es. Es lo máximo que podemos dejar. Bueno, normalmente, ¿no? Algunos de repente no toman desayuno, se van a pasar un poco más. No sé cómo habrá sido el día de hoy. Pero ahora que estamos en casa, entonces parece que nos están perdiendo los desayunos y los almuerzos. A pesar que estamos en clase, creo que lo pueden hacer. No se están perdiendo nada entonces. Pero de todas maneras, siempre tenemos que tener esos espacios para que ocurra esto. Entonces, miren, lo máximo que dejamos de comer nosotros es 12 horas. Si se olvida un desayuno, ya llega a 18, ¿no es cierto? Y si se olvidan el almuerzo más, cenaron, digamos, anoche a las 6 de la tarde y hoy día cenan a las 6, pasó 24 horas. A 24 horas, miren, puede proporcionarnos la glucosa y el glucógeno. Es decir, miren, en 24 horas va a desaparecer todo esto. O sea, solamente va a estar la proteína glucogenina. O sea, todo esto ha desaparecido en 24 horas. ¿Estamos bien? O sea, el glucógeno almacenado solo nos puede durar máximo para mantener la glicemia, parte leído hasta 24 horas. Todo esto va a estar vacío.
¿Qué pasa después de 24 horas? Entonces, en esa situación se llama ayuno prolongado. ¿Sí? Después de 24 horas. Entonces, miren, como ya no está llegando, como decíamos aquí, glucosa, nada ya a células alfa y glándula suprarrenal, ellos producen y liberan mucha más glucagón y adrenal, alfa y glándula suprarrenal. Entonces, ¿para qué va a servir eso? Pero si ya no se puede degradar el glucógeno porque ya no está. ¿Qué empieza ahora? A ver, en el ayuno prolongado. ¿Qué va a empezar? La gluconeogénesis. ¿Sí? Gluco de glucosa, neo, nuevo, génesis, formación de nueva glucosa. El hígado va a buscar de dónde va a formar la glucosa. Porque, ¿cuál es su función? Mantener la glicemia. Entonces, ¿qué va a utilizar? Ustedes han visto ya, primero, pues los precursores directos son primero piruvato, lactato, ¿no? De repente, un producto que se llama propiónico encima de la degradación de ácidos grasos de cadena impar, pero en esta alimentación eso es muy poco, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué va a empezar a utilizar? Más los aminoácidos de las proteínas. Nuestra pregunta es, ¿las proteínas se almacenan? No. ¿Están cumpliendo función de contracción? Entonces, si comienza a utilizar las proteínas, va a resultar peligroso. Vamos a poder sentir debilidad, mucho cansancio. Y las primeritas que se empiezan a utilizar, porque casi siempre estamos en movimiento, caminando al menos, ¿qué proteínas musculares se utilizan para caminar? La de los muslos, las nalgas, las piernas. Esas son las que se van a ir agotando. Y para que se pueda recuperar, que va a ser bien difícil porque se tiene que consumir un poco más de proteína y sobre todo realizar los procesos de contracción muscular. ¿Qué es eso? Actividad física. ¿Sí? Entonces resulta peligroso que nosotros dejemos de comer por más de 24 horas porque lo que se va a ir acabando son las proteínas musculares. La grasa no se puede utilizar para formar glucosa. No se puede utilizar. Entonces, nosotros debemos de permanecer en esos estados. Yo estoy diciendo comiendo bastante, comiendo lo suficiente, lo que necesitamos. Como no hacemos eso, nos vamos a ver ahora en metabolismo de lípidos a partir del día jueves, como todo lo que se consume en exceso, carbohidratos, proteínas, se convierte en grasa, sobre todo carbohidratos. ¿Listo? Entonces, miren, el hígado, hemos dicho, se encarga de mantener la glicemia porque almacena el glucógeno y cuando no, igualito va a sintetizar esta glucosa a partir mayormente de los aminoácidos. Entonces, ocurre o la glucogénesis o glucogenogénesis o la glucogenólisis. No puede ocurrir los dos a la vez en forma simultánea. O síntesis o degradación. ¿Quién está regulando eso? Las hormonas. Insulina, la síntesis y glucagón y adrenalina, la degradación. Entonces, en nuestro paciente, ¿qué es lo que ha pasado? Miren, esta enzima, glucosa 6-fosfatasa, está presente en el hígado, pero normalmente, o sea, en condiciones normales, no está presente en el músculo. De tal manera entonces que la glucogenólisis en el músculo no va a llegar a glucosa, solamente va a llegar a glucosa 6-fosfato. Y como ustedes seguramente recuerdan, glucosa 6-fosfato se va a la vía glicolítica. ¿Y para qué sirve la vía glicolítica? Para formar energía. Luego va a formar un producto, piruvato, todo lo demás. ¿Para qué? Para entrar al ciclo de Krebs y luego el ciclo de Krebs produce equivalentes reductores que en general entonces se van a convertir en energía. O sea, todo este camino que va a realizar el músculo simplemente es para formar energía. Y no es que el músculo sea egoísta, sino que miren cómo ha sido diseñado bioquímicamente, fisiológicamente, evolutivamente, porque el músculo necesita mucha energía. Y en este caso almacenar glucógeno para que luego sea utilizado como fuente de energía. Eso entonces les da a ustedes otra idea de cuando nosotros dijimos que los que más utiliza energía es el músculo
esquelético y tiene este mecanismo de almacenamiento del glucógeno para que cuando no consuma el alimento del organismo humano, este glucógeno sea utilizado como fuente de energía. Por eso entonces, de manera normal, no tiene glucosa 6-fosfatasa. ¿Sí? Entonces, el hígado sí tiene. Entonces, ¿qué va a pasar en esta enfermedad que se llama enfermedad de Bonnier? No hay la enzima. En la enfermedad de Bonnier no está esta enzima, en el hígado. ¿Qué va a pasar entonces? El glucógeno no podrá llegar a la glucosa. ¿Y cuál era la función del hígado? Mantener la glicemia. ¿Va a poder hacer ahora? No va a poder hacer. No va a poder regular los niveles de glucosa en el ayuno. Por eso el paciente va a entrar en esos estados de hipoglucemia, sobre todo cuando ayuna. Ayuna, entonces ahí va a haber el problema. Pero cuando va a consumir alimentos no va a haber ningún problema. Entonces, ¿para qué se necesita la glucosa, hemos dicho? A ver, repítame otra vez, ¿para qué era en el estado de ayuno? ¿Para quién? ¿Para qué órganos? cerebro y corazón y Para el mantiene cerebro. Ya ven ustedes también el Por el cerebro. corazón, cerebro, corazón también. Y aunque no crean también el músculo, no va a ser en grandes cantidades, pero jala también el músculo algo de glucosa. Por eso el paciente va a sentir entonces episodios de sudoración y debilidad. ¿Sí? En el estado de ayuda. Miren la función importante entonces que tiene el hígado. Entonces, como estamos diciendo, en esta enfermedad de Bonnier, también denominada gluconeosis tipo 1, no está extensiva en el hígado. ¿Sí? No está en el hígado. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando ocurre la degradación del glucógeno, porque es una situación normal, porque se libera mucho la adrenalina, ¿cierto? Que activa a las enzimas. Aquí está la glucógeno fosforilasa. Miren cómo se va degradando. Llega a este intermediario, glucosa y fosfato. No puede pasar a glucosa porque no está presente la enzima. Entonces, miren, esta glucosa y fosfato se va a ir por la vía glicolítica. ¿Sí? El hígado no utiliza mucha glucosa como fuente de energía, por si acaso. Muy poco, casi nada. Lo que más utiliza, vamos a ver, como el músculo esquelético y el corazón, es grasa. Por eso le estaba diciendo hace rato que el músculo utiliza muy poca glucosa, un poquito le está quitando de la sangre para el cerebro. Porque lo que más va a utilizar el músculo esquelético es grasa, el cardíaco también y el hígado. Entonces, miren, el hígado no necesita la glucosa almacenada como glucógeno. ¿Por qué? Porque hemos dicho que el hígado está almacenando esto no para formar energía, sino para que la glucosa se vaya a la sangre y se mantenga en valores normales para el cerebro. Pero ahora, como no está en la enzima, se va a degradar porque la adrenalina promueve esta degradación, llega a este intermediario y tiene que seguir su camino, mire, la vía glicolítica. ¿Qué va a formar? Ácido pirúvico. Pero usted está imaginando que está formando mucho ácido pirúvico. Que miren, mucho de eso se va a desviar a formar ácido láctico. Va a pasar el ácido láctico a la sangre, se va a ionizar, va entonces a incrementar la concentración de hidrogeniones, por lo tanto, entonces el pH baja y entramos en una acidosis. Pero como es por el ácido láctico, por eso se llama acidosis láctica. Ya tenemos una entonces. Mucho se sigue generando ácido pirúvico que ingresa a la mitocondria, se convierte en aceticoenzima A. Esta aceticoenzima parte va a entrar al ciclo de Krebs, ¿sí? Otra parte, miren, se va a ir a formar, como está formándose en exceso, cuerpos cetónicos. El hígado justamente es productor de cuerpos cetónicos. Entonces va a haber una hiperproducción de cuerpos cetónicos que van a pasar a la sangre y van a elevar entonces los cuerpos cetónicos en sangre. Hipercetonemia. De igual forma, en el mismo hígado, vamos a ver que el precursor para la síntesis de ácidos grasos es el aceticoenzima. Entonces va a haber síntesis de ácidos grasos, triglicéridos, que van a ir aumentando en el hígado. Miren, por si fuera poco, esta adrenalina no solamente está propiciando la degradación del glucógeno, sino también va a activar, ahora en metabolismo vamos a ver, a una enzima que se llama lipasa. Se llama lipasa hormono dependiente porque depende de la adrenalina, o sea, solamente se activa
cuando está la adrenalina interactuando con su receptor. ¿Ya? Esto va a ocurrir en el tejido adiposo, en las células adiposas. Va a interactuar con su receptor. La cosa es entonces que se activa la lipasa. ¿Qué va a hacer esta lipasa? Va a ir degradando los triglicéridos que se van a almacenar en el tejido adiposo, se va a liberar la sangre en forma de ácidos grasos que va a ser transportada por la albúmina y luego, miren, van a llegar a dónde? Al hígado. Desde el tejido adiposo, miren, llega al hígado y vamos a ver entonces cómo en el hígado se va a convertir en aceticoenzima. Y esta aceticoenzima, miren, va a ir formando más grasa en el hígado y más cuerpos. Por eso vamos a ver nosotros elevado el ácido láctico, el ácido piruvico, los ácidos grasos que se han sintetizado y triglicéridos en el hígado, los cuerpos cetónicos y más, miren, esta glucosa y fosfato está formando en exceso, se va a ir a otra vía. ¿Qué se llama esta vía que forma ribosa 5-fosfato? La vía de las pentosas, pento 5, pentosa fosfato. Este va a ser el soporte para formar las bases púricas adenina y guanina. Y como está formando en exceso, estos al degradarse van a formar ácido úrico. Es decir, estos pacientes en el tiempo también van a cursar con niveles elevados de ácido úrico, o sea, hiperuricemia. Hiperuricemia. Entonces tenemos muchos parámetros, muchas alteraciones bioquímicas que van a ocurrir porque simplemente no está la enzima glucosa 6-fosfatasa. Entonces ustedes están diciendo aquí, observando, analizando, que está formando demasiada glucosa y fosfato que va por dos caminos. La vía glucolítica, ¿cierto? Para formar ácido láctico, acidosis láctica. La vía de las pentosas fosfato, que va a incrementar el ácido úrico. La adrenalina va a propiciar la degradación de triglicéridos de tejido adiposo, que va a generar grandes cantidades de acetilcoenzima en el hígado, que va a formar también más ácidos grasos y triglicéridos, más cuerpos secos, porque en la enfermedad de Bonnier está deficiente. Y como revisamos en el caso, no hubo presencia de enzima, no hay presencia de enzima. Entonces mi pregunta es para ustedes, ¿esto se observará también en el músculo o no? En el músculo esquelético, ¿puede ocurrir lo mismo? No, ¿Por qué no? porque no tiene la enzima cisifosfata. O sea, lo que él va a degradar lo va a usar para él mismo, no necesita pesar. Claro, lo más probable es, miren, de que si ocurriese, el músculo sí, pues lo va a convertir en energía, porque necesita mucha energía. Pero de forma natural, hemos visto que esta enzima no está en el músculo, ¿no es cierto? No está en el músculo, ¿sí? No lo tiene expresada, por eso no hay problema. ¿Por qué? Porque el músculo no expresa esta enzima y siempre está yendo entonces, cuando se agrega el glucógeno, a formar energía. Es que no hay problema. El órgano entonces afectado aquí es el hígado. ¿Por qué? Porque ahí estaba la enzima glucosa 6-fosfato. Muy bien, eso es entonces nuestra explicación para el glucógeno hepático. Pasamos entonces a nuestra ronda de preguntas. A ver, muy bien. Primera pregunta. Escribe algunas alteraciones que usted considere más importantes para el diagnóstico de la enfermedad de la paciente y que están descritas en el caso problema. ¿Quién quiere empezar? Profesor, Profesor. Geraldine Tello, Charca, Geraldine. Ya. Podrían ser los episodios que presentó de debilidad, la sudoración y la palidez, ya que estas se superaban cuando se alimentaba. Por eso puede suponer que le falta azúcar en el cuerpo, es decir, le falta glucosa en el cuerpo. También el desarrollo lento que tiene y el rendimiento escolar insuficiente, que podría ser por falta de energía también. Y el aumento del tamaño del hígado, que vendría a ser una hepatomegalia. Ya. ¿Quién más? Ya, profesor. Adelante. Cielo. Ya, ajá. Ya algunas
de las alteraciones que están descritas en este caso fue que se encontraron, al final nos dice el déficit, que no se encontró, ¿no?, la enzima glucosa 6-fosfatasa, que creo que sería una causa principal. Después, el tamaño del hígado, que se encuentra muy aumentado, ¿no? También los niveles de glucosa en sangre, y el incremento del lactato y el piruvato y los ácidos grasos. El pH también. Ya, Profesor, adelante, el aumento, Abigail. el aumento del volumen del abdomen, el hígado aumentado de tamaño y que no era palpable los riñones. También debilidad, sudoración y palidez cuando despertaba o antes de que tomara desayuno. Desarrollo lento y rendimiento insuficiente. También la presión arterial, que la tenía baja. El bajo peso, que también tenía para su edad. Y la baja estatura, que tenía la paciente. Ya, Abigail, ¿qué más? Yo, profesor, Falta, parece, a ver. yo he incluido la hepatomegalia, que Adelante, María de los Ángeles. Profesor, es que mi compañera estaba hablando. A ver, entonces que continúe la compañera. he incluido la hepatomegalia, que sería por la dilatación de las células del hígado, el retraso en el crecimiento y el bajo peso que presenta a su edad, un rendimiento escolar deficiente, que los niveles de glucosa son anormales y que presenta sudoración y palidez. Hans, ahora sí. Ya. Profesor, las venas del abdomen distendidas y el hígado aumentado de tamaño y el vaso y el riñón no se perforan. ¿Quién más? ¿No hay más? Profesor, Adelante, Yamilet. en la parte que nos dice, con excepción de una pobre musculatura, yo la tomé como un escaso desarrollo muscular. ¿Estaría bien? O sea, además de todo lo demás que dijeron mis compañeras. ¿Qué más? A ver. Desarrollo poco. ¿Por qué se ha presentado este desarrollo poco de musculatura? ¿Sería por sus episodios anteriores de debilidad? Ya, pero, a ver, ¿qué más? A ver. Profesor, ¿puede ser por la cetosis? La cetosis, ya, ¿qué más? A ver, ¿qué más deduce? ¿Por qué hay este poco desarrollo de musculatura? Profesor, disculpe, ¿podría ser tal vez que como no puede producir el hígado, no puede convertir la glucosa, no puede convertir glucosa y necesita energía, entonces de la única forma que puede sacar la glucosa es del músculo y por eso es que tiene poca musculatura, quizás? Ya, muy bien, así es. ¿Qué más? A ver, claro, eso es una de las razones principales. Miren como hay episodios de hipoglucemia, hemos dicho, la enzima que está activa es la adrenalina. Y como ustedes han revisado el glucagón, ¿no? Y como ustedes han revisado en metabolismo de carbohidratos ahora, la gluconeogénesis es promovida por adrenalina y glucagón. ¿Sí? Entonces, como está ocurriendo eso y no necesita probablemente, o sí en este caso, entonces, ¿qué va a utilizar? Aminoácidos. Y por eso comienza a bajar o disminuir. Por más que consuma de repente buena cantidad de proteínas. ¿Sí? ¿Por qué otra razón? ¿Qué otra razón más? Muy bien, eso lo vamos a ver entonces en un capítulo final que se llama Integración y Regulación del Metabolismo, porque como estamos diciendo entonces, de manera general lo que hay que ir recordando, ténganlo en cuenta eso por favor, de que la insulina promueve todos los procesos de biosíntesis.
o de almacenamiento. O sea, quien está promoviendo ahora el almacenamiento del glucógeno es la insulina. Vamos a ver que en el caso de la grasa también, la insulina va a activar una enzima que se llama aceticoenzima carboxilasa, que está encargada de la síntesis de ácidos grasos para que se almacene, se forme, se forme. Y también promueve la síntesis de proteínas. Por eso se dice que la insulina es una hormona de almacenamiento, pero vuelvo a repetir, las proteínas no se almacenan, pero se está sintetizando proteínas gracias a la insulina. Síntesis de glucógeno, síntesis de ácidos grasos, luego triglicéridos, síntesis de proteínas. La única vía degradativa que promueve la insulina es la glicólisis o glucólisis. Y todos los procesos contrarios los realizan adrenalina y glucagón, es decir, todos los procesos de degradación. Estamos viendo aquí degradación de glucógeno, adrenalina y glucagón. Degradación de grasa, adrenalina y glucagón, vamos a ver eso. Degradación de proteínas, adrenalina. La única vía de síntesis promovida, regulada por adrenalina y glucagón es la gluconeogénesis. ¿Estamos bien? Eso al menos tratemos de recordar por ahora. ¿Listo? Entonces, como le estaba preguntando, como bien lo ha dicho la señorita, como adrenalina y glucagón están presentes, van a promover la gluconeogénesis. Y eso va a ser peligroso, ¿por qué? Porque va a buscar sustratos para esta gluconeogénesis y pues, muy rápido se va a acabar el lactato, de repente, en este caso hay bastante, se va a utilizar seguramente, pero también se está utilizando aminoácidos de las proteínas. Y lo otro es que como está adrenalina y glucagón, están promoviendo su degradación. Y no hay síntesis porque la insulina está en baja concentración. Eso es entonces la otra razón. Primero entonces, el incremento de la gluconeogénesis y lo otro, la falta de síntesis de proteínas. ¿Listo? Muy bien, son características entonces que hay que revisar de manera más importante. ¿Qué más saber? Determinaría realmente, como vamos a ver una pregunta, características que tiene este paciente. Ustedes revisan la enfermedad de Pompe, se parece bien en algo, ¿no? Entonces, ¿qué lo hace diferente a este paciente también? ¿Qué más? A ver. A ver, ¿qué dice está Mónica? No, Taco. Sí, pues Leisha. Sí, profesor. ¿Qué dice usted que le puede hacer diferente? Ah, ¿cómo me podría repetir? No Claro, entendí. estamos viendo dentro de las preguntas Mm, alteraciones que usted vea más importantes para el diagnóstico de la enfermedad del paciente. ya. Bueno, ha tenido episodios de debilidad, sudoración, palidez, presenta bajo peso, el hígado ha aumentado de tamaño y solo eso ¿Cómo creo. sabe que tiene bajo peso? A ver. Bueno, ya, acá dice que tiene 12 años Ya. y su peso es de 22.4. Bueno, yo tengo un hermano que también tiene la misma edad y él pesa alrededor de 40 kilos. Entonces yo considero que está bajo peso porque mi hermano que tiene 9 años pesa casi igual que la niña del caso. ¿Y qué tal su hermano? Pues tiene otro biotipo. Ustedes son muy altos, de sus papás de 2 No. metros, No, bueno, ¿no? mi familia no es de estatura alta. Mediana, abajo. Ujú, Ahí sí, ya. Entonces usted por lo eso, relacionó por ahí. Ya, sí, lo relacioné con ya. eso. ¿Y la estatura? ¿Mm? ¿Cómo? La estatura. Ah, la estatura de... ya. La estatura, bueno, comparándolo con lo de mi hermano,
Bueno, yo he Ya, comparado los pesos con mi hermano, porque tengo uno de 2 y otro de 9, ¿no? Y ahí mi hermano de 9 mide mucho más que la niña del problema, mide 1,30 m aproximadamente, o creo que un poco más. Y acá dice 1,28 m, o sea, estaría también su estatura baja, ya, presenta. listo. Entonces tiene baja estatura y bajo peso. ¿Alguien de Sí. ustedes ha revisado las tablas del Ministerio de Salud que tienen relación con el peso y la talla por la edad que tiene? Yo revisé y me salía que tenía que tener 1,34 m con 30 kilos más o menos. Ya, entonces sí está alterado. Ujú. Claro, También otro punto que miré es que desde ya pequeño tenía un retraso en la fuerza. O sea, nos muestra que no podía caminar solo hasta los 2 años. Es así algo, es. un problema, se puede decir. Muy bien, claro que sí, miren. Por eso dice, había sido algo lento su desarrollo, ¿no es cierto? Se sentó sin apoyo al año de edad. ¿En qué momento empieza a sentarse ya un bebé o un niño? A los 3 meses ya, ¿no? A los 6 meses está bien sentadito, solito, porque al año ya está caminando, ¿no es cierto? Ya está caminando. Entonces, empieza el colegio, debe haber tenido muchas dificultades, por eso dice su rendimiento en el colegio era insuficiente. Menos peso, menos talla, ¿no es cierto? Y también hay que considerar este abdomen muy agrandado por el hígado, que ha crecido, ¿no? Porque tiene hepatomegalia. ¿Estamos bien? Ya está. Entonces, estas son todas nuestras características que son importantes de destacar en este paciente. Veamos ahora entonces, para poder explicar alguna de las preguntas, los valores que tiene, que se han encontrado en el laboratorio. En cuanto a lo que es glucosa, lactato, piruvato, ácidos grasos, triglicéridos, cuerpos cetónicos y el pH. A ver, ¿qué dice? Profesor, Adelante, Geraldine. ya, en glucosa el paciente tiene 2,8 y los valores normales serían de 7,8 milimoles por litro, por lo tanto está disminuido. En ¿Hasta cuanto qué al valor? lactato, A ver, Geraldine, ¿cuáles son los valores más de glucosa? 7,8. No, mucho es. A ver, alguien que tenga diferente. No, no, Profesor, no, pero continúe. profe, 5,6 milimoles. 6, Lenia. No, 5,6 milimoles por litro. Pero hay un rango, Yamilet. 4,2 a 6,1 milimoles. Ahí está, ese es así, ¿no? De 4 a 6 o de 4,1 a 6,5. Ese es el valor. Ya, continúe nomás. Continúe, Ya, Yamilet. Tello, ¿no? Geraldine Tello. sí. En cuanto al lactato, el paciente tiene 6,5 y los valores normales serían de menos de 2 Muy y está bien. aumentando. En el piruvato, 0,43 es lo que presenta y los valores normales irían entre 0,5 hasta 2,2 y este estaría disminuido. Los ácidos grasos libres presenta de 1,60 y los valores normales serían de 0,1 a 0,6, por lo tanto estaría aumentado. En los triglicéridos, el paciente presenta 3,16 y los valores normales serían de 1,5, por lo tanto estaría aumentado. El de cuerpos cetónicos no entiendo mucho, pero bueno, el de pH, el paciente tiene 7,25 y los valores normales van entre 7,35 a 7,45 y estaría Ya. O disminuido. sea, los cuerpos cetónicos no tienen este valor normal. Lo que averigüé que era normal es de 0,6, pero ese es en milimoles por litro y creo que en cuerpos cetónicos dice 400. Ujú. ¿Alguien tiene? Estaría aumentado, ¿no? Claro. Pero ¿alguien tiene el valor normal en gramos? Profesor, creo que es de 30.
No más de 30, ¿no es cierto? Ujú. Ya, entonces igual se muestra bastante aumentado. Muy bien, entonces glucosa disminuida, lactato aumentado, piruvato aumentado, normal, disminuido. ¿Qué dice el resto de alumnos, estudiantes? Disminuido, ¿Está disminuido. disminuido, aumentado, normal? Profesor, yo encontré otro rango para el piruvato entre los valores Ya, normales, que era de 0,05 hasta 0,10, pero no sé si está bien. sí, está bien. Ese es. Piruvato Entonces, está aumentado. No tanto como el lactato, pero sí está aumentado. ¿Ya? Entonces, glucosa disminuida, lactato aumentado, piruvato aumentado, ácidos grasos aumentados, triglicéridos aumentados, cuerpos cetónicos aumentados y pH disminuido. Entonces, esta tiene acidosis. Entonces, ¿qué tipo de acidosis? Muy bien. ¿Qué reacción cataliza la glucosa 6-fosfatasa? Yo, profesor. Yo, profesor, Adelante. Profesor, cataliza una reacción de hidrólisis irreversible en las condiciones intracelulares. En esta reacción, los nucleótidos no desempeñan ningún papel. La función de esta enzima es generar glucosa y no convertir glucosa en glucosa 6-fosfato. Ya. yo, Y así, profesor. adelante, Ana Cecilia. Ya, encontré que la glucosa 6-fosfatasa es una enzima que cataliza la hidrólisis de la glucosa 6-fosfato y da lugar a la glucosa y a un grupo fosfato. Listo, entonces. Tercera pregunta. No, la siguiente. ¿Cómo está la concentración de glucógeno en el hígado de la paciente? Fundamente su respuesta señalando los valores normales para este parámetro. Yo, profesor. Adelante. Los niveles de glucógeno están elevados ya que está en 11 gramos por ciento y los valores normales están alrededor de 6,5 gramos por ciento. Además, se ve que en este tipo de trastornos el glucógeno no se puede metabolizar en la cadena de glucosa. Entonces, este se va a almacenar en el hígado y de esta manera puede ocasionar que aumente el tamaño. ¿Ya? ¿Quién más? Yo, 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 profesor. Adelante. Mm, la paciente, yo, ya bueno, la paciente tiene 11 gramos por ciento de glucógeno en el hígado y los valores normales son un máximo de 10% de su peso húmedo o alrededor de 6,5 gramos por ciento. En los glucógenos de tipo 1, el hígado almacena la glucosa en forma de glucógeno, pero no puede liberarlo. Es por eso que con el tiempo se acumulan grandes cantidades de glucógeno en el hígado y eso genera que nuestro paciente tenga un mayor porcentaje de este. Muy bien, a ver, cielo. Ya, bueno, la concentración de glucógeno de la paciente está elevada, ¿no? Porque nos dice que tiene 11 gramos por ciento y los valores normales oscilan entre 6 y 7 gramos por ciento, llegando hasta 10%, ¿no? Y esto se da debido a la ausencia de la enzima, que en este caso sería la glucosa 6-fosfatasa, que no libera glucosa a partir del glucógeno y hace que se acumulen más las cantidades de glucógeno. Muy bien. ¿Quién más? Yo, profesor. Adelante, Andrea. Ah, igual que mi compañero, considero que el glucógeno está aumentado debido a que tiene una deficiencia de la glucosa 6-fosfatasa, lo cual tiene un papel importante que es la homeostasis de la glucosa, ya que esta cataliza la reacción de la glucogenólisis y la neoglucogénesis. Ya. ¿Quién más? Nadie más. Entonces, la concentración de glucógeno
Bueno, pues hemos puesto nosotros de 6 a 7, puede ser 5 a 8, no hay problema, pero no puede pasar de 10, ¿ya? No puede pasar de 10. Si es más de 10, como el caso del paciente 11,2, entonces está alterado, muy incrementado. ¿Qué enfermedad tiene la paciente? Fundamente su respuesta. Profesor, ¿puedo proceder? Ya, adelante. Bueno, ya profesor, la paciente tiene la glucogenosis tipo 1A, que es la enfermedad de von Gierk, que se produce por la deficiencia o ausencia completa del enzima, del complejo enzimático glucosa 6-fosfatasa, que hidroliza la glucosa 6-fosfato. Los síntomas son la hipoglucemia, que aparece cuando la glucosa exógena está disminuida, ya sea por un ayuno durante cuadros infecciosos, por el aumento de demandas metabólicas de la glucosa y por la disminución en ingesta de alimentos. También se manifiesta una acidosis láctica, una hiperventilación, incrementándose la síntesis de colesterol, ácidos grácidos, ácido úrico. Esto provoca una hepatomegalia por el incremento de depósito de grasa y a su vez esto va a provocar un abdomen prominente. También la disminución en el crecimiento que se ve en el paciente. Ya, ¿quién más? Yo, profesor. Abigail, luego Ana Cecilia, Geraldine, luego. Ya. La enfermedad que tiene la paciente es la deficiencia de glucosa 6-fosfatasa o glucogenosis tipo 1, que es un grupo de enfermedades metabólicas hereditarias autosómicas recesivas. También se incluyen diversos tipos como la 1A y la 1B. Se caracterizan por la mala tolerancia al ayuno, el retraso del crecimiento de hepatomegalia, como resultado de acumulación de glucógeno y grasas en el hígado. La prevalencia de esa enfermedad es conocida, sin embargo, la incidencia anual próxima es de 1 en 100.000 nacimientos. Ese tipo afecta al 80% de los pacientes, el tipo 1, que es el que estamos tratando. La enfermedad puede manifestarse desde el nacimiento por hepatomegalia o más frecuente después de 3 o 4 meses. Los síntomas, como hemos visto, y los que posee la paciente son el hígado agrandado, retraso de crecimiento. También se incluyen osteopenia y a veces osteoporosis, cara redonda, nefromegalia, epistaxis frecuentes debido a disfunción plaquetaria. Ana Cecilia. Profesor, yo fui la primera en hablar. Allá, entonces Geraldine. Sí, bueno, es la enfermedad de Bonquier o glucogenosis tipo 1, glucogénesis tipo 1, y esta enfermedad es metabólica, muy poco frecuente, hereditaria, autosómica recesiva y es provocada por la acumulación anormal de glucógeno. La deficiencia de la glucosa 6-fosfatasa, que es la enzima que interviene en el último paso en la producción de glucosa a partir de las reservas de glucógeno hepático y de la gluconeogénesis, causa una grave hipoglucemia. Se caracteriza por una baja tolerancia de ayuno, retraso de crecimiento, hepatomegalia, que es causada por la acumulación de glucógeno y grasa en el hígado. Listo. Entonces, tiene la glucogenosis tipo 1 de Bonnier. ¿Cómo está la concentración de lípido en el hígado de la paciente? Fundamente su respuesta indicando los valores normales para este parámetro. ¿Nadie responde? Yo, profesor. Antes Geraldine que yo. El nivel de lípidos se encuentra elevado porque el paciente presenta 20,2 gramos por ciento y los valores normales estarían entre 3,8 y 9,25 gramos por ciento. Más creo que esto se debe por la hipoglucemia y porque por un momento el glucagón sería una respuesta a lo que es la hipoglicemia. Entonces va a movilizar los lípidos del tejido adiposo para poder obtener energía. ¿Quién más? ¿Alguien más, por favor? Respuesta.
¿Cuáles son los valores normales del lípido en hígado de manera normal? Leonardo, Manuel, ¿has encontrado eso? No, No, profesor. no ha encontrado Leonardo. Muy bien, entonces la cantidad de lípido que hay de manera normal es en promedio 5%, ¿ya? 5 gramos por ciento. Claro, puede alcanzar hasta 8, pero ya algunos consideran que más de 6 o 7 ya es anormal. Pero bueno, está bien entonces lo que nos ha dicho Geraldine. Y esto ha ocurrido por una excesiva degradación de grasas del tejido adiposo, se van al hígado y ahí comienza a convertirse en grasa también, por eso se va a incrementar. Pregunta 8. ¿Qué respuesta espero de encontrar en la paciente estudiada si se le administra adrenalina? Profesor, ¿puedo participar? Ana Cecilia. Ya, la adrenalina induce al hígado a convertir el glucógeno en glucosa, que es liberada hacia la sangre. Para ser transportada a los músculos, la frecuencia cardíaca y respiratoria se elevan y la musculatura lisa de los vasos sanguíneos se va a contraer, todo con la finalidad de captar mayor cantidad de oxígeno y transportarlo rápidamente hacia las células musculares. Y bueno, profesor, yo puedo deducir que así le ponemos, si se le suministra adrenalina a la paciente, tal vez los niveles de glicemia en su sangre puedan normalizarse o estabilizarse. ¿Pero por qué? ¿Cómo lograría eso? Bueno, la adrenalina, como dije, ayuda a la degradación del glucógeno y como el glucógeno, y como hay glucógeno en el hígado que no se puede degradar en glucosa, entonces la adrenalina ayudaría a que el glucógeno se degrade en glucosa y quede glucosa libre para que pase a la sangre. Ah, usted está viendo en el metabolismo del glucógeno. Uy, pero eso es muy poquito, pues por cada ramificación una glucosa, que matemáticamente, contado como unidad, no sería nada significativo. Profesor, Entonces, ¿qué dicen a ver los demás? ¿Hay respuesta o no hay respuesta a la adrenalina? profesor, Abigail. en caso de la paciente, la evolución de la grave en ayunas no va a responder a la administración exógena de adrenalina, que es un hiperglucemiante. Como sabemos, la acción de la adrenalina en condiciones normales en una persona que está sana y no tiene enfermedad va a inducir al hígado a convertir glucógeno en glucosa y este va a poder salir porque se menciona en la clase que la adrenalina es un agente glucógeno que favorece la glucógenesis cuando se agota el glucógeno. Pero en ese caso va a haber un vano intento por parte del organismo de intentarlo saber los niveles séricos y glucosa en la sangre, por el mismo hecho que no va a poder esta salir del hígado. Sin embargo, como usted también mencionó, cuando ya se ha agotado, de cierta manera, porque yo asumo que el cuerpo va a pensar, ya no tengo glucógeno en el hígado porque no puede salir, entonces va a hacer que se utilice los aminoácidos del músculo. Pero otra intervención. Profesor, Adelante, Andrea. bueno, lo que yo encontré es que la adrenalina sobre todo actúa más en el adenosín monofosfato cíclico, que es un regulador del colágeno. Dice que la producción de adenosín monofosfato cíclico promueve la glucogenólisis y la glucogenogénesis. La adrenalina y el glucagón se unen a su receptor y provocan la activación del adeninato ciclasa, que cataliza la formación del AMP a partir del ATP.
La AMP activa la proteína quinasa y se desencadena la cascada de fosforilaciones de la fosforilasa B quinasa, y la fosforilasa B quinasa fosforila a la fosforilasa B hasta la fosforilasa A, que es la forma activa y la cual hace que se degrade el glucógeno. A ver, otra respuesta. Profesor, Adelante. sí, la adrenalina va a estimular la glucogenólisis, pero creo que al administrarle al paciente no causaría nada porque la glucosa 6-fosfato no puede concentrarse en glucosa libre. Además, se incrementaría el ácido láctico que estuviera en la sangre en lugar de los niveles de azúcar. Solo eso. Ya, Geraldine. Otra respuesta. Ya, profesor. Antes, cielo. Ya, tanto las hormonas como la adrenalina y el glucagón activan las proteínas quinasas que fosforilan ambas enzimas y provocan la activación de la glucógeno fosforilasa y estimulando la degradación del glucógeno. Yo creo que si se le administra adrenalina, puede favorecernos un poco en la disminución del glucógeno que se está dando en el hígado, ¿no? Pero como lo dijo, como como presenta ausencia de glucosa 6-fosfatasa, entonces creo que no tendría mucho caso administrarlo, ya que igual va a seguir manteniendo el déficit de glucosa porque no se va a poder sintetizar glucosa a partir de glucógeno debido a la ausencia de esta glucosa 6-fosfatasa. Creo que la adrenalina más bien lo va a llevar por otros caminos, como en la mañana vimos que van a irse por otras vías que no son que no son la de fabricar glucosa, que es la principal, que se podría decir que es la principal función del hígado. Entonces, eso, profesor. ¿Quién más, por favor? Muy bien. Entonces, como lo han dicho, no hay respuesta a la adrenalina porque lo que se busca es cuando se hace administración de hormona que cambien o se alteren los valores normales de glucosa. En este caso, lo que se busca es que con la administración de adrenalina se incrementen los niveles de glucosa, ¿cierto? Pero no va a pasar eso, ¿por qué? Porque el hígado no contiene la enzima glucosa 6-fosfatasa. El depósito aumentado de glucógeno en la enfermedad que tiene la paciente solo está circunscrito al hígado. En caso de su respuesta sea negativa, indique qué otro o qué otros órganos podrían estar comprometidos. ¿Qué otros órganos? Abigail, luego cielo. Está comprometido el hígado y los riñones. Pero sin embargo está centrado en el hígado, ya que se produce hepatomegalia, que es el aumento del tamaño que se demesta. Y también se produce un aumento de tamaño, por así decirse, en los riñones. Se produce una acidosis tubular renal con pérdida del carbonato de sodio y un elevado nivel de ácido úrico en orina. Ya, cielo. Ya, al igual creo que no solo estaría afectado el hígado debido a que, bueno, en la mañana yo escuché al profesor Freddy que dijo que la enzima glucosa 6 fosfatasa se encuentra en el hígado y también en el riñón. Entonces, al no encontrarse rastros de glucosa 6 fosfatasa, también se podría decir que podría haber algún daño en los riñones, ¿no? Debido a que también aquí se presentan rastros de esta enzima. ¿Algún otro órgano o tejido? ¿No hay otro órgano o tejido que puede verse afectado de alguna manera? Ya tenemos entonces hígado, riñón. ¿Quién más? Adelante. El intestino también. Muy bien, intestino. ¿No hay más?
El músculo, profesor. ¿El músculo? ¿Qué dicen? A ver, ¿el músculo también se ve afectado o no? No, No. María de los Ángeles dice sí, Abigail dice no. ¿Por qué no, Abigail? porque el músculo trabaja para sí mismo. O sea, no va a haber un aumento de glucógeno en él, porque lo va a utilizar, si se da, lo va a estar usando, entonces siempre va a estar desgastándolo, recibiendo más, desgastándolo, y él es el que regula, se regula por sí mismo por ese proceso de movimiento que hace. Ya. ¿Alguien más que ha revisado? Claro, nosotros hemos dicho entonces, en general, los que almacenan mayor cantidad de glucógeno son el hígado y el músculo esquelético, pero la enzima glucosa fosfatasa está presente en el hígado, pero no en el músculo en condiciones normales. Entonces no tendría por qué verse afectado el músculo, porque de manera normal, en nosotros ahorita que estamos aparentemente normales, no está presente la glucosa fosfatasa. O sea, por lo tanto, no tendría por qué verse afectado. Está afectado el hígado, un poco menos el riñón y un poquito menos incluso el intestino. Son los tres entonces que van a verse afectados, pero obviamente más evidente, más claro en el hígado. ¿Cómo se explica que la niña presentara episodios de sudoración y palidez y que mejoraran con la alimentación? Profesor, Abigail, luego cielo. por la hipoglucemia, como es un episodio de sudoración que se daba después de, o sea, antes de desayunar, y los padres mencionaron que al momento de administrarle o de darle comida ya eso no ocurría, se debe a que eh, se encontraba en un episodio de hipoglucemia. Entonces, como no podía obtener glucosa de las reservas de glucógeno porque esta no podía salir, eso explica los episodios frecuentes de debilidad y sudoración, y estos a su vez desaparecían comiendo, ya que se normalizaba la glucemia con el consumo de los carbohidratos. Ya. ¿Quién más? Ya, profesor. Creo que debido a los bajos niveles de azúcar en la sangre, fueron los causantes de la sudoración, ¿no? En la paciente y los síntomas que presentó la paciente. Es por ello que se da una ingesta diaria y muy repetitiva de pequeñas cantidades de alimentos ricos en carbohidratos, que ayudan a evitar la caída de los niveles de azúcar en la sangre. Pues cuando estamos comiendo, ¿no? Como lo estaba mencionando, en ese instante se da el consumo de glucosa, ¿no? Pero debido a que el hígado no puede dar glucosa debido a la ausencia de la enzima que tiene, entonces hace falta de que estemos consumiendo cantidades muy repetitivas, porque el consumo normal de alimentos sería algo tipo 3 veces al día, y hay ayunos, ¿no? Como le estaba mencionando, entonces para evitar esos tiempos, debido a que el hígado no nos va a poder proporcionar la glucosa necesaria durante esos tiempos de ayuno, entonces es que tenemos que comer, se tiene que comer en bastantes momentos las cantidades de carbohidratos que nos ayuden a evitar la caída de los niveles de azúcar en la sangre. Ya, ¿quién más? Bien, entonces. Hemos visto entonces los que se van a ver más afectados son los que consumen más energía. En el caso del primer puesto, en este caso sería el cerebro, ¿sí? El cerebro está consumiendo esta glucosa que proporciona el hígado en la situación de ayuno. Pero como no se puede degradar el glucógeno por la ausencia de la enzima glucosa fosfatasa, el cerebro se ve afectado. Y también el corazón y el músculo esquelético. En conjunto, entonces, por eso va a mostrarse eh, con- eh, eh, estas características de sudoración y palidez, ¿no? ¿Cómo se explican el aumento en la concentración de ácidos grasos y cuerpos cetónicos en la sangre de la niña enferma?
Profesor, Incremento. Adelante, Geraldine. por la falta de glucosa que va a tener, bueno, se va a provocar un exceso de ácidos grasos y esto a su vez va a provocar una sobreproducción de este coenzima A y esta debería degradarse en el ciclo de Krebs, pero no se degrada por completo, así que el excedente se va a convertir en cuerpos cetónicos. ¿Ya? Señor, ¿me escucha? Adelante. Ya. Se va a incrementar los cuerpos cetónicos o cetonas, que son un producto de los hidratos de las grasas. Se producen cuando el cuerpo utiliza las grasas en lugar de los azúcares para generar energía. Al no haber glucosa, el organismo recurre a la beta-oxidación, obteniendo los cuerpos cetónicos utilizados por el, van a ser utilizados por el cerebro como fuente de energía. Aparte, usted mencionó que la adrenalina va a activar el proceso de gluconeogénesis, pero como esta no va a poder salir, se va a ir a la vía glucolítica. Sin embargo, el hígado utiliza muy poco de esta energía y como hay un exceso, se va a desviar y va a formar ácido pirúvico, después ácido láctico, y esto va a incrementar el estado de acidosis. También parte del ácido pirúvico va a seguir el camino correcto y se va a ir al ciclo de Krebs. Pero otra parte se va a convertir en los cuerpos cetónicos por el exceso de este y se va a producir hipercetonía. Bien, entonces, ¿alguien más, por favor? Incremento de ácidos grasos y cuerpos cetónicos. Aumentan los ácidos grasos y los cuerpos cetónicos. Profesor, ¿No? Adelante, cielo. ya, debido a la disminución de la glucosa en sangre, otros tejidos hacen uso de como fuente de energía de los ácidos grasos. Es así como su concentración aumenta en sangre. En condiciones de un ayuno prolongado, los cuerpos cetónicos reemplazan a la glucosa como mayor fuente de energía, sí, energética. Entonces, debido a la ausencia de la transformación de glucógeno a glucosa en el hígado, es que este se ve obligado al reemplazo de la glucosa por los cuerpos cetónicos y ácidos grasos para una fuente energética. ¿Pero por qué aumenta? Una cosa es que el cerebro, músculo esquelético y cardiaco estén adaptados a consumir cuerpos cetónicos. Pero otra cosa es de por qué aumentan. ¿Quién hace que aumenten los cuerpos cetónicos y los ácidos grasos? Profesor, le están escribiendo por el chat. Dígame. Le están escribiendo por el chat. ¿Alguna respuesta? ¿Pero cómo, Renzo? ¿Cómo hace eso? En realidad, no es que en este caso la célula busque una nueva fuente, sino que, miren, hemos mostrado en esta figura, y estamos mostrando cómo va a ocurrir. Hemos señalado entonces, como hay hipoglicemia
Entonces, no hay suficiente llegada de glucosa a las células beta y en contraposición a eso, se va a liberar otra hormona que es la adrenalina. ¿Por qué? Porque las células alfa, hemos dicho, son sensibles a no llegada de glucosa. Ya no está llegando la suficiente cantidad de glucosa. Entonces, ¿qué hace las células alfa? Liberan glucagón. Y también las glándulas suprarrenales a nivel de la corteza se va a liberar adrenalina. Entonces, glucagón y adrenalina, miren, adrenalina en este caso, ¿qué cosa va a hacer? Va a actuar y activar una enzima que se llama lipasa. La lipasa que está presente en el tejido adiposo va a hacer que se vaya cortando, hidrolizando los triglicéridos. Lipasa va a ir cortando los triglicéridos y se va a ir liberando a la sangre los ácidos grasos. Entonces, cuando uno hace el dosaje de ácidos grasos en sangre, van a estar elevados. Gran parte de esos ácidos grasos se van a ir al hígado. Y en el hígado, a ver que se va a transformar en aceticoenzima y vamos a tener el precursor, que va a formar cuerpos cetónicos por la abundante depresión o degradación de triglicéridos del tejido adiposo. Por eso es que se van a incrementar los cuerpos cetónicos y los ácidos grasos están incrementados porque se están degradando los triglicéridos del tejido adiposo por activación de esta lipasa hormona dependiente, la adrenalina. Porque si fuera una respuesta a la falta de, no se estaría formando tanto en este caso, ¿no? Se está formando demasiado, de tal manera que va a formar cuerpos cetónicos y también ácidos grasos y triglicéridos, pero en el hígado. ¿Ya? Se está acumulando más bien. Por eso ustedes saben que en el paciente tiene más de 20 gramos por ciento de triglicéridos o de grasa. Muy, muy, muy alto. En los pacientes portadores de la enfermedad de Bonnier se ha descrito aumento en la concentración sérica de ácido úrico. ¿Cómo se explica este hallazgo? Profesor, A ver, adelante. la glucosa 6-fosfato en exceso se da a vía ribosa 5-fosfato, produciendo niveles elevados de ácido úrico, ocasionando hiperuricemia. Debido a que se ha aumentado la síntesis de ácido úrico, el nivel elevado de este también puede provocar episodios de gota. Muy bien. ¿Quién más? Profesor, Adelante. ya, se da el aumento de la concentración sérica con la enfermedad de Bonnier porque debido a que la vía de las pentosas esté intacta, entonces se aumenta la síntesis de ácido úrico, aumentando la síntesis se da el aumento de ácido úrico y a la larga la hiperuricemia desde esta infancia, la paciente tiene 12 años, podría ocasionar gota. ¿Qué más, por favor? Profesor, Adelante. como no tenemos la enzima G6Pasa, el residuo de glucosa 6-fosfato se desvía por otras vías metabólicas, es por ello que va a la ribosa 5-fosfato, a la vía metabólica ribosa 5-fosfato, la cual al final produce ácido úrico. Pero otra vez. Repito. Andrea. A ver, otra vez, Andrea. Debido a que no tenemos una enzima que pueda metabolizar a la glucosa 6-fosfato, esta se va a otras vías metabólicas que la usan como sustrato. Y por ejemplo, tenemos a la vía metabólica ribosa 5-fosfato, la que al final su producto realiza el ácido úrico.
Ya, muy bien. Dos razones entonces existen para el incremento de ácido úrico. Una es entonces porque va la glucosa fosfato a la vía de las pentosas fosfato, ahí se va a convertir entonces en ribosa 5-fosfato, el soporte para la formación de adenina y guanina, los cuales al degradarse se convierten en ácido úrico. Y la otra razón es que el ácido láctico incrementado no permite que sea expulsado el, el ácido úrico. Y eso también va a ayudar a incrementar la concentración. Por eso estos pacientes en el tiempo también desarrollan gota. ¿Cómo se explica el estado de acidosis metabólica de los pacientes como la niña del caso en estudio? Yo, profesor, Adelante, Andrea. debido a los altos niveles de la fructosa 6-fosfato, en equilibrio con la glucosa 6-fosfato, se conduce a un aumento de la fructosa 2,6-bisfosfato y por lo tanto la activación de la fosfofructoquinasa, lo cual en la vía glicolítica aumenta el piruvato y por ello se hace una acidosis metabólica. No, láctica, que es un tipo de acidosis metabólica. ¿Ya? ¿Qué más, por favor? Profesor, se encuentran niveles altos de ácido láctico. Se encuentran niveles elevados de lactato, originando una acidosis con anión GAP elevado, ya que se intenta activar la gluconeogénesis. Pero esa también requiere de glucosa fosfatasa, como ya hemos visto, entonces solo se produce un aumento de lactato y piruvato de manera inútil. La acidosis láctica crónica y la hipercalciduria, estos en conjunto van a provocar la disminución de la densidad mineralosa. ¿Quién más, por favor? Yo, profesor. Adelante. Ya, debido a la ausencia de glucosa fosfatasa, no se puede transformar el glucógeno a la glucosa y si esta se va por distintas vías, la glucosa 6-fosfato se va por distintas vías, en este incluida la vía glicolítica. Entonces, antes de tener la enfermedad se hacía una producción mínima, ¿no? Pero debido al aumento del glucógeno hepático se da una producción máxima, entonces aumentando los niveles de ácido pirúvico y ácido láctico y con eso aumentando la acidosis láctica. En la paciente encontrada también se ve que el ácido pirúvico y el ácido láctico están aumentados, entonces se da que es una acidosis, un tipo de acidosis metabólica y debido a la ausencia de enzima. Ya. ¿Quién más? Otra respuesta. Falta, parece algo, a ver, para la acidosis metabólica. Ya, entonces han dicho, está contribuyendo el ácido láctico. ¿Quién más está contribuyendo? ¿Quién más estaría contribuyendo con esta acidosis metabólica? Ácido láctico, porque se llama acidosis láctica, y también los cuerpos cetónicos. ¿Ya? Los cuerpos cetónicos también están, entonces, participando en general en esta acidosis metabólica. Finalmente, ¿qué medidas terapéuticas propondría para los pacientes portadores de enfermedad de von Gierke? Medidas terapéuticas en general, a ver. Profesor, Bueno, en lo concerniente a la alimentación, bueno, como es importante la degradación de carbohidratos en estos pacientes, tendrían que consumir el almidón de maíz, que es la principal fuente. También se les recomendaría evitar el ayuno y la leche bajas en grasas, por ejemplo, la leche de soya, la de almendra,
cereales secos que no contengan azúcar, por ejemplo, los cereales procesados que contienen mucho azúcar, se les recomienda comer carnes, pero también evitar las carnes procesadas, por ejemplo, los jamones, las salchichas, etcétera. Consumir legumbres y también frutos secos. ¿Y por qué alimentos bajos en glucosa? Bueno, porque bueno, leí que decía como el paciente no puede degradar el glucógeno almacenado, entonces que coma mucha glucosa haría que se acumule mucho glucógeno en su hígado y como no tiene la enzima para degradarlo, entonces habría mucha acumulación. Ya, muy bien. Ana Cecilia, ¿qué más? Yo, profesor, Adelante, Abigail. ya se requeriría de una ingesta frecuente. Administración de alimentos de elevado contenido en almidón separados por intervalos de 2 a 3 horas durante el día para que tenga la adecuada, para que mantenga el adecuado contenido de glucosa en la sangre y que se reduzca la necesidad hepática de producir glucosa, obviando así de forma eficaz la función de la glucosa 6-fosfatasa por la deficiencia que esa tiene. Entonces, la dieta también debe estar libre de fructosa o de lactosa, ya que estas entran en glucólisis en forma de glucosa 6-fosfato, lo que significa que no pueden ser energéticamente aprovechadas como glucosa y que también van a poder desencadenar una acidosis muy grave. Se debe prevenir los episodios de hipoglucemia porque estos también pueden desencadenar convulsiones por hipoglucemia y así terminar en la muerte. Muy bien, otras medidas terapéuticas. Yo, profesor. Adelante. Ya bueno, como medidas terapéuticas se sugiere una alimentación por sonda nasogástrica o por goteo continuo en lactantes y existen protocolos de uso nocturno a largo plazo, acompañados de una alimentación oral diurna fraccionada con fórmulas basadas en polímeros de glucosa o almidones de absorción lenta. También se hace uso del almidón crudo de maíz porque enlentece la digestión y absorción, liberando disacáridos y dextrinas en forma progresiva. Ya también al aportar la mayor parte de los hidratos de carbono como almidón crudo de maíz, se debe eliminar los hidratos de carbono como la sacarosa, lactosa, fructosa, galactosa, y almidones de absorción rápida deben ser restringidos también, dejando un margen para el uso de almidones de absorción lenta como el arroz, el trigo y esos. Ya, otras medidas. Profesor, yo he encontrado que se da un tratamiento con almidón de maíz, pero esto es para adolescentes y adultos, no sería como para nuestro caso clínico presentado como ejemplo, que se emplea almidón de maíz no cocido como alternativa de tratamiento eficaz para pacientes, eh, porque se ha demostrado que su ingesta crece de 1,75 a 2,5 gramos de almidón por kilogramo de peso corporal y aporta de 5,3 a 7,6 miligramos de glucosa por cada kilogramo de peso corporal por minuto, que mantiene la glucemia constante y siempre y cuando fuese normal. ¿Quién más, por favor, otras medidas terapéuticas que han leído? ¿No han leído otros tratamientos, de repente un poco moleculares? ¿Han leído algo de la terapia génica? Terapia de reemplazo enzimático, es otro. Profesor, yo creo que leí uno de prevención, donde ya se podía saber, como es una enfermedad genética hereditaria,
se podía saber desde el momento en el que el bebé estaba en el vientre de la madre o si desde fecundación. Y se podía como que evitar, no me acuerdo muy bien, pero era como algo de prevención. Bueno, lo escucho un poco con interferencia. No se escucha bien, Abigail. Miren, en nuestro medio, por si acaso, hay estos casos. Se presentan uno o dos al año, dependiendo. En Arequipa ha habido hace muchísimos años 2 casos. Bueno, en total tres, dos de Bonnier y una de Pompe, de glucenosis tipo 2. O sea, existen estos casos. Y ustedes como futuras enfermeras, entonces tienen que saber que existe al menos, porque probablemente ustedes no vayan a tomar decisiones, ¿no? De evaluaciones, todo lo hace el médico, ¿no? Y especialista incluso en enfermedades genéticas. Y nosotros tenemos que saber que es una enfermedad genética que no se contagia, que no se adquiere, sino que es de tipo hereditario. Porque se le pregunta, ¿es una enfermedad adquirida? ¿Es una enfermedad de qué tipo? A veces piensan, hasta algunos enfermeros, enfermeras, a veces hay médicos, que piensan que esta enfermedad se contagia. Esta enfermedad no se contagia. Enfermedades hereditarias no se contagian, por su nombre sí se heredan. Y hay que nosotros conocer y saber para poder actuar mejor. Entonces, uno va a decir, este tiene glucosis tipo 1, y ustedes van a decir, bueno, ¿qué será eso? Pero al menos que han aprendido que existe ese tipo de glucogenosis, como la enfermedad de Bonnier, que es la más común dentro de las raras, y que podrían contribuir con el tratamiento, de repente, como ustedes están mencionando, alimentos a base de almidón que se van a digerir lentamente y van a ir entregando glucosa poco a poco a la sangre, o sea, que actúe, digamos, como un mecanismo de mantener simplemente la glicemia, para que pueda llevarse luego esta glucosa en sangre al cerebro, que es el que utiliza. Entonces, por eso se han diseñado mecanismos de tratamiento para los pacientitos para que mantengan sus niveles de glucosa, que no se bajen. Si no, se va a tener estos síntomas pues, de sudoración, palidez, cansancio, debilidad también de pronto. Así que, adelante, Abigail. Yo encontré una terapia génica, que es lo que usted acaba de mencionar, pero se habían realizado estudios en ratones y perros. Y los investigadores evaluaron la posibilidad de realizar un reemplazo génico como terapia para esa patología, usando un transportador de G6 PASA-A, que es un vector adenovírico. Y bueno, con esa infusión simple se restauró el 19% de la actividad de la enzima que estamos tratando del hígado y mejoró la supervivencia, el crecimiento de esos ratones de prueba. Pero en lo que he leído solo ha sido de prueba y se ha aplicado solo en animales. Claro, se están haciendo las investigaciones mediante terapia genética. Lo que sucede es que a veces estas investigaciones, cuando pasan a los ensayos clínicos, como que no funciona con la mayoría de pacientes. Entonces se sigue insistiendo, ¿no? Hay enfermedades que ya se han tratado mediante terapia genética, como la deficiencia de adenosina desaminasa, fibrosis quística, hipercolesterolemia familiar, que también lo vamos a ver. Entonces se sigue investigando para que se pueda, en todo caso, en este caso, como no hay la enzima, entonces se coloque o adicione el gen para la enzima al genoma y para que se pueda expresar. Entonces se está investigando. Esperemos entonces que en poco tiempo pues se pueda lograr la terapia génica para este tipo de pacientes, ¿no? Que algunos señalan que vamos a tener una pérdida de 3 años en todo. ¿Por qué? Porque todos estamos dedicándonos al bendito coronavirus y que se han dejado de lado investigaciones así como para el cáncer, de estas enfermedades genéticas que necesitan de un adecuado tratamiento. Pero miren, se va a retomar y efectivamente esperemos que tengamos respuesta más adelante acerca del tratamiento mediante terapia génica, reemplazo de genes, un malo por un bueno, o como en este caso, si no hay, simplemente se adiciona y se coloca
el gen correspondiente para glucosa 6 fosfato. Muy bien, ¿quién más averiguó otro tratamiento o medida terapéutica? Muy bien, ¿han leído sobre el reemplazo enzimático? Eso sí se está utilizando desde hace muchos años, ¿no? Más o menos 15 años. Hay empresas que hay en Colombia que te dan el tratamiento, pero el costo es bastante alto, está alrededor de $3.000 mensuales, ¿no? Claro, que los pacientes pueden optar por utilizar eso si hay dinero, si no, pues a esperar, como se dice, ¿no? Muy bien, ¿alguna cosa más que tengan, algún aporte? Profesor, disculpe, estaba leyendo y encontré la terapia celular que consiste en que a la persona afectada por la glucogenosis de tipo 1 se le puede introducir células madre hepáticas de un individuo sano, lo que conllevaría a menor riesgo de un trasplante, a menor probabilidad de que tenga un trasplante hepático, pero todavía está en pruebas porque solo se ha probado en pocas personas. Así es, señorita, está todavía investigando, ¿no? Para ver la respuesta. El problema es que cuando se trabajan con proteínas, luego con estructuras más grandes como son células, siempre el organismo reacciona mal, porque lo ve como extraño, ¿no? El sistema inmunológico tiene esa función, reconocer lo propio de lo ajeno. Entonces, todo lo que llega de afuera es extraño y ajeno, y el organismo lo quiere destruir. Entonces, seguramente están, primero, viendo la forma en que las células actúen. Segundo, que acepten a esas células. Si no, en todo caso, la administración de células le va a causar la muerte por una fuerte reacción alérgica a estas células. Por eso estará investigando eso. Porque cuando se ya trabaja con los pacientes, hay que tener mucho cuidado, ¿no? En los ensayos clínicos. Mucho cuidado. Entonces, está en investigación, seguro que lo siguen haciendo, están experimentando en animales, de repente en ratas, para ver cuál es la respuesta. Terapia celular. Muy bien. ¿Algo más? ¿Alguien más? Profesor, también encontré una alimentación intravenosa continua con una solución glucosada. Eh, Es- esta, esto se supone que debe ser es beneficiosa ya que previene los episodios de la hipoglucemia al aportar continuamente glucosa a la circulación y el hígado no tendría que liberar glucosa a la sangre, con lo que se acabarían con algunos problemas de la paciente y no aparecerían los problemas hipoglucémicos como la debilidad y la sudoración. Así es, ahí, así es. ¿Qué más, por favor? Muy bien, entonces ese glicosade es un almidón modificado que va a ir aportándose lentamente, se va a digerir y va a ir aportando la glucosa para lo que se necesita, ¿no? Para que llegue a la sangre, poco a poco, y va a ser que no se almacene, ¿no? Está bastante utilizado entonces en Europa y Estados Unidos para que pueda tener el paciente en forma continua la glucosa, pero no se almacene. Pero, ¿cuál es el problema de este glicosado? ¿Se puede administrar en la noche o no? Porque un problema es en la noche, cuando va a tener que dormir el paciente. Ahí va a ser el problema. ¿Cómo se resuelve eso? ¿Cómo se resuelve en la noche? Profesor,
Profesor, ¿se da una administración nocturna por sonda de preparados líquidos que contengan polímeros de glucosa? Claro, ahí se tiene que cambiar, ¿no es cierto? Tiene que ser por sonda porque la persona o el pacientito tiene que dormir y tiene que hacerse esa administración mediante sonda para evitar que esté despierto o que no alcance el sueño, ¿no? Muy bien, eso sería entonces nuestra respuesta. ¿Qué más? ¿Nadie más? ¿Está presente Jocelyn Sonco? No vino Sí, profesor. Jocelyn. ¿Algún aporte, por favor? No, profesor, creo que ya lo dijeron todo. Presente Renzo Salcedo. Renzo se le fue el micrófono hoy día, dice. Ya, tiene tu respuesta ahí, ¿no? Renzo Salcedo. Leisha Taco, ¿está Leisha? Sí, profesor. Leisha, ¿algún aporte? Bueno, creo que mis compañeros ya dijeron todas las que yo había encontrado. ¿Y por qué no? Usted igual tiene que aportar, tiene que hablar, ¿ya? Bueno. Sí, está bien. Así se repita. Usted ha visto que repite, pero están repitiendo, sí, pues, pero tienen que participar, ¿ya? Ya. Leonardo Rosas. Sí, profesor. ¿Algún aporte? No, profesor. ¿Qué Mis ha pasado? compañeros han hablado lo suficiente. Ya no quieres hablar ya, o sea, no importa un cero porque ellas han aportado nada más, ¿no? No creo, ¿no? ¿No tienes que tener un aporte, Leonardito? ¿Qué podría decir, profesor? ¿Qué le ha parecido a usted de la enfermedad?